Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Cuentos de Harry Wollstonecraft. El episodio de hoy es el número 13, el último de esta primera temporada. Sigo añorando la vida de barrio, la de puertas abiertas, la de juegos en las calles y tertulias en las esquinas. Una vida libre, solidaria, generosa y democrática. Como hemos venido haciendo, cada 15 días, este es un espacio de tertulia en que les leeremos un cuento en voz alta del autor Harry Wollstonecraft. El cuento que leeremos hoy, La niña Josefina, fue extraído de su libro Antología de Asombros, publicado por Ediciones La Tertulia en el año 2022. Por cierto, este libro, Antología de Asombros, tiene una bella portada con una pintura en la que se muestra un rostro enigmático, sugerente, mágico. Y bien, como estamos hablando de cuentos dentro de los géneros literarios, escuchemos lo que nos dice el autor de su propia voz sobre sus cuentos. Estos cuentos están nutridos de la realidad de los hechos, con algunas licencias para fantasear. Realidad que, por más cruda o desgraciada que fuere, se le pueda sacar una chispa cáustica o de humor. En alguna medida, son como desnudarse ante lo cotidiano, sin ambajes y, quizás, como en todos los desnudos, asumiendo el riesgo, no sin cierto rubor, de miradas burlonas. Hoy cerramos la primera temporada de este podcast con una historia que nos invita a reflexionar sobre la educación, la memoria y las ironías de la vida. 3 generaciones, 3 opiniones, 3 caracteres. Pregunto, ¿es la educación de antes mejor que la de ahora? William, Amalia y Floria, protagonistas de este cuento, tienen mucho que decir al respecto. Veamos si la niña Josefina se aporta o se quita a la forja de la conducta humana. Ustedes dirán. Apreciados amigos, los invitamos a ponerse cómodos y ahora sí, vamos a la lectura. La discusión se tornó engorrosa. Las discrepancias escalaron a niveles donde las coincidencias estaban lejos de alcanzarse. Los argumentos esgrimidos llegaron en un punto muerto. William, su hija Amalia y su nieta Floria discutían sobre el tema de si la educación era mejor antes o ahora. 3 generaciones, 3 opiniones y 3 caracteres. Él, un abogado retirado, y ellas, 2 profesionales también. Amalia, educadora y directora de un centro educativo público. Antes se les decía escuela. Y Floria, licenciada en psicología, recién iniciándose en la práctica privada. Madre e hija eran exitosas en sus actividades. Entre ellas sí había varias similitudes o coincidencias en sus posiciones. A William le gustaba provocar este tipo de discusiones. Manejaba una especial habilidad, durante estos amigables desafíos, de utilizar el morbo y una cáustica ironía. A ratos desplegaba un sutil espíritu vengativo y rencoroso, simplemente por llevar la contraria o, como también dicen, por puro deporte. Su hija y nieta le conocían estas armas donde él se consideraba infalible e imbatible. Bueno, Agüe, dejémoslo así, dijo su nieta Floria. Pasemos de página. Sí, dejémoslo así, repitió Amalia con un tono más determinado y con cierta molestia. Ella meditó un instante y agregó un comentario cortante. Es que usted cree que todo lo viejo es mejor. Completó su comentario diciendo: usted es más cerrado que un bombillo, y la verdad, y lo peor, es su humor sarcástico y descalificador, y eso no lo podemos aceptar. Por supuesto, William no se molestó. Al contrario, fiel a su conducta, le encantaban esas actitudes retadoras. Se prestó a tomar su segunda taza de café.
no estaba apurado y maduraba la idea de un discurso de cierre para la discusión. Como siempre, medio en broma, medio en serio, explicando su verdad. Pensó centrarse, específicamente, en un aspecto particular de la educación, el tema de las sanciones escolares. Diseñó mentalmente hasta la estrategia de locución. Utilizaría tonos de voz vehementes, con pausas prolongadas, y además se pondría de pie en la esperanza de que le prestara más atención. Un poco de teatro no caía mal. Su mente era un torrente de pensamientos sin ningún orden, trasladándolo casi 60 años atrás, cuando, según él, no existía tanta violencia en las aulas. Las diferencias que pudieran existir se arreglaban fácilmente y los problemas se olvidaban rápido. Eso sí, la disciplina se penaba con castigos severos y aleccionadores. Hoy, en cambio, de acuerdo a sus reflexiones, las cuestiones del intelecto promovidas por la educación son facilitar el trabajo a los educandos e inclusive darles las respuestas para no causarles problemas psicológicos y, al mismo tiempo, que la escuela como tal no les cause alguna fobia. Según la dialéctica sarcástica de William, el maestro, quien infrinja un castigo a un alumno o haya equivocado una palabra para reprimirlo, será enjuiciado y muy probablemente le quiten su plaza, ya que los derechos de los niños están sobre todas las cosas. Escuchen bien, chicas. Golpeó varias veces la taza con su cucharita. Carraspeó su voz y les dijo: les voy a contar una historia. William súbita y abruptamente cambió su intención de darles ese discurso de cierre que había pensado. En el fondo reconocía era efectivamente un tanto desordenado y estéril. En su lugar, se le ocurrió contarles una historia, incluso cambiando su actitud y disposición a un tono narrativo más coloquial y distendido, como cuando les contaba cuentos de hadas siendo ellas más niñas. Volvió a carraspear su voz y sin más empezó. La niña Josefina fue mi maestra de escuela los últimos 6 años de primaria. Aunque quisiera olvidarme de ella, me resulta imposible. Les voy a contar por qué. Las costumbres de entonces en la escuela eran muy estrictas y severas, en particular sobre la conducta y la disciplina. Por ejemplo, todos los días nos formaban en el patio y, antes de cantar el himno nacional, nos revisaban si las uñas y las orejas estaban limpias, el uniforme aplanchado, el escudo estuviera pegado con broches a la camisa del lado corazón y sin estar desteñido. Los que usábamos zapatos, porque algunos compañeros llegaban descalzos, tenían que estar bien lustrados y las medias podían estar remendadas, pero sin huecos. Esas costumbres las cumplía sobradamente la niña Josefina. A ratos se excedía en su rigor. La dureza de su rostro le ayudó a ganarse el título de la maestra más brava de la escuela. En el aula continuaba con el mismo nivel de exigencia y actitud. Impartía la clase regla en mano, una regla de madera como de 75 centímetros, y recorriendo los pasillos entre los pupitres bajo su constante e incisiva mirada. Y bien, ¿quién creen ustedes se ganó la rifa con ella? La pregunta quedó flotando en el aire y continuó. Sería injusto decir que ella se ensañó exclusivamente conmigo, pero sí recuerdo sus reglazos en mis manos y las jaladas de orejas. Más de una vez me sentó con la cara contra la pared y más de una vez me hizo llenar un cuadernillo de 20 hojas poniendo la oración de seguido: debo portarme bien en clase. En una ocasión tocó hacerlo porque me sorprendió comiendo jocotes en clase y otra por tirarle cachirulos con una liga a un compañero. En otras ocasiones el castigo era dejarnos arrestados a la salida de clase, haciendo el oficio de limpiar el aula, cepillar los pisos de madera y encerarlos. Me recuerdo una de esas ocasiones porque llegué tarde a clases y con las faldas de la camisa por fuera. Luego del recreo grande,
que siempre aprovechamos para jugar mejenga. William fue prolijo al narrar muchos ejemplos de castigos por faltas a las disciplinas y al orden. Se permitió agregar luego con algo de estupor: no me lo creerían. A la niña Josefina me la topaba con frecuencia en mis sueños. Eran pesadillas horribles y recurrentes de suplicios que me torturaron por mucho tiempo, produciéndome una angustia increíble, al punto de impedirme dormir tranquilo. Es la verdad, no exagero. Para ese momento de la narración, William notó que su hija y nieta habían dejado de lado su actitud de indisposición y hostilidad. Se mostraban un poco más receptivas o tal vez curiosas. No quiso perder ese momento y, tras un breve respiro y otro sorbo de café, continuó de inmediato dando un giro brusco a su historia. Señaló con la mirada a su nieta y dijo: así como estás vos ahora, mi querida Floria, estaba yo, recién graduado e iniciándome en la práctica profesional privada. De esta manera abrió un nuevo capítulo en su relato. Prosiguió: resulta que la secretaria de la oficina me interrumpió, avisándome que había un joven en la recepción deseando hablar conmigo. Pregunté cómo era de rigor sobre su nombre y si tenía cita. Me contestó: se llama Darío y no señor, no tiene cita. Dije que esperara y le avisaba cuándo pasarlo. De todas maneras, no tenía una fila de gente esperándome. Le hice pasar un rato y se sentó frente a mí y en el acto lo interpelé. ¿En qué le puedo servir? Y era un muchacho de tez morena, un poco encorvado para su edad. Le calculé unos 18 años, de ojos evasivos, reflejando además un mar de nervios y con ademanes delatando su timidez a ras de piel. Respondió a mi pregunta lancónicamente, en un tono grave, casi murmurando y con la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo. Me llamo Darío y soy el hijo de la niña Josefina. Quiso reanudar, pero lo detuve con un gesto de mi mano, insinuándole una pausa para hurgar en mi memoria y reflexionar. Su corta respuesta me había impactado. Cerré brevemente mis ojos y un torbellino de pensamientos, recuerdos e ideas empezaron a desfilar confusamente por mi cabeza. Son ese tipo de recuerdos, buenos o malos, pero especialmente malos, que por más engavetados que estén, en algún momento saltan ante cualquier chispa, por más insignificante que sea, y te golpean como un pesado fardo. A Darío, desde que lo vi, me pareció reconocerlo. Creo fue durante la asamblea y fiesta de graduación de 6º grado de mi escuela donde lo vi. Sí, la niña Josefina lo había llevado. Calculo que tenía unos 7 años. Ciertamente, a pesar de mucho tiempo transcurrido, le tenía un vago recuerdo. No pude continuar hablando con él. Los pensamientos e imágenes seguían revoloteándome al punto que me enmudecieron por un buen rato. Finalmente recapacité, reincorporé mi compostura y le repetí torpemente la pregunta inicial. ¿En qué le puedo servir? Parco y determinado respondió: mi mamá está en la cárcel. Aunque ese tipo de situaciones por rigor profesional no debían impresionarme, sin más, enmudecí nuevamente y, para mis adentros, ¿qué cosa? Lo confieso sin rubor, lancé un grito sordo. ¡Sí! Fue un largo sí que retumbó mi mente. Pensé morbosamente en los castigos que de niño había recibido de ella. Sin darme cuenta, hasta lucía con una sonrisa en el rostro. Este trance fue más prolongado. Se fue disipando al ver a Darío levantando de a poco su cabeza hasta fijarme su mirada de frente, por primera vez, destacando en el rostro sus ojos acuosos. Recapacité de nuevo. Se imponía mi pregunta: ¿qué pasó? Esta vez no pude ser tan cortante. Le fue difícil exteriorizarlo.
Mamá mató a papá. Logramos conversar de los hechos con más sosiego y confianza. Me rogó le ayudara a su madre. Mis pensamientos fueron de a poco sufriendo una metamorfosis. Empezaron a dejar de lado cualquier asombro o coqueteo con actitudes de venganza o rencor. Acepté mi error. Me costó aceptarlo. Sin mezquindad, para bien, reconocí que en la forja de mi personalidad y en mucho de lo que académicamente había alcanzado, se lo debía a la niña Josefina. Fue como una catarsis. Incluso sentí una dosis de agradecimiento hacia ella, y así se lo dije a Darío. Esto último, decirlo, me costó aún más. Apresuré la conclusión de mi historia. Para entonces Amalia se comía la uña del pulgar derecho y Floria se tapaba con sus manos la boca, ambos con los ojos bien abiertos y un tanto embobadas. Finalmente les contesté. La niña Josefina estaba mentalmente muy mal. Pobrecita, realmente sentí mucha pena por ella y, por dicha, sí le pudimos ayudar. Me tomé un tiempo, respiré profundo y rematé el relato así. Les confieso, son las ironías de la vida. Y, lo más importante, en lo que a mí respecta, logré superar mis delirios negativos de mucho tiempo. Dejé de tenerle tirria a la niña Josefina y me llené de una enorme paz. Esto fue La niña Josefina, un cuento de Harry Wollstonecraft incluido en su libro Antología de Asombros. Leo textualmente del cuento. 3 generaciones, 3 opiniones y 3 caracteres. Y ahora, queridos amigos, les pregunto, de esas opiniones y caracteres, ¿qué sensaciones les provocaron? ¿Con cuál de las 3 visiones se sintieron más conectados? ¿Les quedaron algunas interrogantes? Sobre las distintas opiniones, tiempo atrás, el educador Horace Mann nos dejó esta reflexión. El maestro que intenta enseñar sin inspirar al alumno el deseo de aprender, está tratando de forjar un hierro frío. Esta idea resuena como martillo sobre el yunque y también nos interpela otro dicho. Los herreros trabajan arduamente para forjar espadas resistentes. Estas ideas nos invitan a pensar que muchas veces las experiencias que nos fortalecen pueden ser dolorosas. En la narrativa hecha por William a su hija y nieta en relación a su niña, ¿serán ideas con añoranzas rescatables para su formación? Por cierto, en los años 50 y más para atrás, en Costa Rica se les decía niñas a las maestras de escuela como para significar pureza o el modelo perfecto para la sociedad. La mujer de bien, decorosa y de buena familia. Como siempre, tus opiniones son más que bienvenidas. Las valoramos muchísimo. Lo importante es rescatar esa chispa de asombro que nos permite maravillarnos ante el mundo. Tu apoyo, sin duda, nos ayuda a crecer. Si quieres adquirir el libro Antología de Asombros, puedes escribirnos a harrywolsten@gmail.com y también te invitamos a seguirnos en las redes sociales y en podcasts más conocidos. Este espacio fue producido en Santana, Costa Rica, por Ediciones La Tertulia y contó con la valiosa colaboración de Marcela Celedón y de Israel Flores. Muchísimas gracias por compartir esta tertulia con nosotros. El podcast Cuentos de Harry Wollstonecraft, como dijimos al inicio, concluye hoy con el último episodio de esta primera temporada. Nos tomaremos unas breves vacaciones y muy pronto reiniciaremos con la segunda temporada, en donde te ofreceremos más lecturas de cuentos que esperamos sean de tu agrado y disfrute. Te pedimos que estés atentos. Seguiremos transmitiendo los días 1 y 15 de cada mes.
Así que hasta la próxima lectura. Nos vemos pronto.